En el segundo domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, pues tenemos según la gracia que se nos ha dado dones diferentes. Si es profecía, sea conforme a la fe. Si es el ministerio, en el ministerio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte de lo suyo con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y abrazando lo bueno. Sed fraternalmente cariñosos, unos con otros, anticipándoos a honrar el uno al otro. Diligentes sin empezar, fervorosos en el espíritu, servid al Señor alegres con la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración, remediad las necesidades de los hermanos, ejercitando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis, gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran, tened unos para con otros los mismos sentimientos, no respirando altivez, sino allanándonos a lo humilde. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo celebrábanse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue también convidado a las bodas Jesús con sus discípulos. Y llegando a faltar el vino, dice a Jesús su madre: «¿No tienen vino?». Contéstale Jesús: «¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 3 ánforas de piedra destinadas a las purificaciones judaicas, que hacía cada una 2 o 3 metretas. Díceles Jesús: «Llenad de agua las ánforas». Y las llenaron hasta arriba. Díceles Jesús: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y lo llevaron. Apenas probó el maestresala el agua convertida en vino. Como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, llama al esposo y le dice: «Todos sirven al principio el mejor vino, y cuando los convidados han bebido bien, sacan el más flojo. Mas tú has reservado el buen vino para lo último». Así, en Caná de Galilea obró Jesús el primero de sus milagros y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Primero un pequeño aviso. Yo renuevo lo que he dicho en otras ocasiones, porque yo veo que hay mucha confusión en nuestro tiempo, y no aconsejo que los fieles tomen esa famosa vacuna. Es muy peligroso y está hecha por gente que quiere que la población del mundo disminuya. No aconsejo eso. Yo por lo menos ya lo dije, y después si alguien lo hace es a su propia responsabilidad. Hay gente que se muere, hay gente que se enferma, y además tiene efectos a largo plazo. Eso no se van a ver todos los efectos enseguida. Por favor, no acepten esta vacuna. En la fraternidad se ha dejado esa opción como algo posible, como algo bueno, pero es un escándalo el que le hayan dicho a los fieles eso. Eso lo salió en el sitio oficial de la fraternidad. No puede ser. Está hecho por ejemplo, personajes como Bill Gates, que han dicho claramente que ellos quieren que la población disminuya en el mundo. Están haciendo cosas que hoy con la tecnología se pueden hacer muy avanzadas para disminuir. Nosotros no sabemos cómo están hechas, ellos no dicen cómo están hechas, etcétera.
Además, los virus están mutando constantemente y cómo es posible que una vacuna se aplique de algo que ya no está actualizado, pero aunque lo estuviera, no es esa la solución. Y como hoy el hombre ya no confía en Dios y ya no tiene fe, ya no tiene esperanza, entonces confían en la ciencia, confían en el mundo moderno, en los medios de información que están en manos de los enemigos de la iglesia. Así que bueno, quien tenga fe en ellos, pues no tiene fe en la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo después de Epifanía. Ya normalmente se utilizan los ornamentos verdes. Todavía estamos en el ciclo de Navidad, pero no es estrictamente ya, por ejemplo, las grandes fiestas de Navidad, pero se puede decir que todavía estamos viviendo este tiempo de Navidad hasta el 2 de febrero. Es en el momento que es más adecuado para quitar el nacimiento. Por ejemplo, ya es la última fiesta explícitamente de Navidad, aunque de todos modos estamos en el ciclo de Navidad hasta Septuagésima. Entonces estamos todavía meditando el misterio de la encarnación de Cristo. Es lo que la liturgia nos propone, la meditación del misterio de la encarnación. Y en estas últimas fiestas se habla de el nacimiento, claro está, de nuestro Señor, pero también de su manifestación. Y la fiesta de la Epifanía, que es la fiesta que hemos celebrado este 6 de enero, la palabra Epifanía quiere decir manifestación. Y hay varias fiestas que están siempre relacionadas con la manifestación de Cristo. Claro está, cuando vinieron los Reyes Magos, Jesucristo se manifestó a los gentiles, entonces se hizo conocer, ¿verdad? También está la fiesta del bautismo de nuestro Señor, cuando San Juan Bautista dijo al pueblo: aquí está el Cordero de Dios. Entonces Jesucristo se manifestó al pueblo judío. Es otra manifestación. Y hoy estamos en las bodas de Caná, que es el primer milagro público que hizo nuestro Señor gracias a la intercesión de la Virgen María, y que también se manifestó por primera vez delante del pueblo judío porque hizo ese milagro. Entonces cuando él hizo ese milagro, la gente dijo: pues este es un profeta, este es un enviado de Dios, ¿verdad? Entonces esa cuestión de la manifestación de Dios está muy relacionada al nacimiento de Cristo. Es que Dios se hace conocer, que Dios se hace conocer a los hombres desde también la Nochebuena, ¿verdad? Porque los pastores, cuando los ángeles dijeron a los pastores: vengan a ver al niño que ha nacido, el niño se manifestó por primera vez a los pastores, al pueblo judío. Entonces esta manifestación es muy importante, porque lo contrario de la manifestación es la ignorancia. La ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De Dios. ¿Ignorancia de qué? De la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. Y esa ignorancia era lo que que antes de Cristo se llama las tinieblas del paganismo. No, ¿por qué tinieblas? No son tinieblas físicas, eran tinieblas espirituales. Pero en la medida que Dios se manifiesta a nuestra vida, entonces ya no hay tinieblas espirituales. Ya sabemos a dónde ir, ya sabemos que Dios existe, ya sabemos que hay un cielo, ya sabemos cuál es la ley de Dios para salvarnos.
ya tenemos el ejemplo de Jesús, se manifiesta con su ejemplo y nos hace conocer su ejemplo para que nos salvemos. Esas tinieblas de la ignorancia, pero es una ignorancia espiritual, no es una ignorancia de las cosas humanas, porque los paganos, los romanos, por ejemplo, tenían mucha sabiduría, los griegos en muchos aspectos, ¿verdad? Tenían muchas, pero era una sabiduría humana, temporal, pero estaban en las tinieblas de espirituales. No tenían la fe en Dios, no tenían los medios para salvarse. Por eso la manifestación de Dios, la iglesia le da mucha importancia a esta fiesta de la Epifanía, ¿verdad? Porque es el momento en que se manifiesta Dios. Y para nosotros es muy importante, a menos que no deseemos a Dios, si no tenemos ningún deseo de conocer a Dios, de conocer su voluntad, pues sí, no es importante, ¿verdad?, la fiesta de la Epifanía, para aquellos que no tienen fe, que no tienen esperanza. Entonces, y en otros tiempos se hacía la octava, por ejemplo, en otros tiempos se hacía la octava después de Navidad. Las grandes fiestas tenían una octava, es decir, que eran una semana, era la prolongación de la fiesta. Todos los días era Navidad. Entonces, hay la octava de Navidad, hay la octava de Pascua, y también se hace la octava de Pentecostés, pero antes también existía la octava de la Epifanía, porque en realidad la fiesta de la Epifanía es una gran fiesta, y ya mucha gente no lo ve, no lo realiza, porque ya no hay octava, pero eso también se suprimió con los cambios que ha habido. Pero nosotros debemos tomar conciencia, ¿verdad?, de la importancia de la manifestación de Dios. Y ¿quién es Dios? O sea, si nosotros nos limitamos a ver a Jesús con su cuerpo humano que adoptó para salvarnos, pues no es suficiente, porque lo que es importante en este niño no es su cuerpo humano, es su divinidad. ¿Y quién es esta divinidad? Pues es la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre. Es el Verbo, es la verdad del Padre, que vino a enseñarnos a manifestarse y hacernos conocer su misma persona, que es la verdad, el Verbo del Padre. ¿Por qué es importante la verdad? Pues porque un hombre no hace nada de nuestros actos, no lo hacemos. Si tenemos una inteligencia, todo es porque lo hacemos en función de alguna verdad. Entonces el hombre es intrínsecamente dependiente de la verdad. Pero hoy vemos que se ha creado un nuevo hombre, que es un fenómeno, es un hombre que ya no busca la verdad, es un hombre que busca el placer físico, que busca el placer material, que busca solo el bienestar, y ya no se ve el aspecto espiritual del hombre, que es su primera necesidad. Eso que hace que el hombre sea hombre es que tiene inteligencia, y si no la tuviera sería animal. Entonces lo que nos hace específicamente diferentes de los animales es que tenemos inteligencia. Pero ya las actividades de la inteligencia hoy no tienen importancia. El hombre se está haciendo animal, porque lo que le gusta es el placer físico, las cosas materiales, las diversiones sensibles, pero no es lo que ennoblece más al hombre, que lo hace mejor, que hace que sea un hombre más perfecto, es lo que ennoblece nuestra inteligencia, ¿verdad? La verdad, Jesús es la verdad y nos vino a traer la verdad. Cuando aceptamos la verdad, somos mejores, somos más personas más nobles, más dignas.
Y esa verdad que Jesucristo nos vino a enseñar es el Evangelio. Primero es el mismo, su persona divina, no en tanto que hombre, sino en tanto que Dios. Porque la gente se detiene mucho en el aspecto sensible de la vida de Cristo, pero es un error, porque Jesucristo es primero Dios. Entonces, la manifestación de Jesucristo es la manifestación de su divinidad. Él adoptó un cuerpo humano para podernos traer su divinidad. Pero cuerpo humano, pues todos tenemos cuerpo humano, pero no es igual. Jesucristo es Dios. Y lo interesante, lo que amamos en Jesucristo, que deberíamos amar, es su divinidad, más que su humanidad. Y hay gente que está solo en la humanidad de Cristo. Yo no digo que no esté bien, porque la humanidad de Cristo es la humanidad de Cristo. Pero ve la humanidad de Cristo solo en el aspecto sensible. Entonces, no, Jesucristo es Dios. Es la verdad encarnada. Entonces, hoy, ¿por qué hay tanta carestía de verdad en este mundo? Porque a la gente no le interesa la verdad. Le interesan otras cosas. Hoy les interesan los juegos de internet, les interesan tal vez tener algunas comodidades, tener algunas, un bienestar humano, que a veces no digo, bueno, algunas distracciones son condenables, son malas, ¿verdad? Muchas de las distracciones de hoy, pero algunas que puedan ser inocentes, es posible, ¿no? Y que no sean malas, pero no son lo principal. No son lo principal. Entonces, alguien que sacrifica su rosario porque tiene que hacer una diversión, eso es prueba de que no entiende, o sea, no, que es lo más importante, no lo entiende. No ve la necesidad. Es falta de fe. Es falta de esperanza, confianza en Dios. Porque no ven la necesidad de decir el rosario. No es que no crean en el rosario o en las oraciones, sí creen, pero no le ven la importancia, porque su alma está tomada por lo sensible, más que por lo espiritual, que por la verdad divina, y eso es un error, es un mal, es un daño para las personas. Hay que entenderlo. Entonces, nosotros somos hombres de este siglo, de esta época, y tenemos y la influencia de este tiempo. La gente vive de una manera y nosotros tenemos forzosamente algo que ver con este tiempo, pero debemos sanarnos de eso, sanarnos de lo que está mal, tomar conciencia, ¿verdad? Y bueno, y el que no se preocupa por encontrar la verdad, pues no la va a hallar. La verdad Dios no la dio, pero hay que buscarla. Y la verdad Dios no la dio y la puso en manos de la Iglesia Católica. En las manos de los ministros de Dios, de los papas y de los ministros de Dios, cuando se comportan como tales, porque hoy los ministros de la Iglesia Conciliar no dan más la verdad a los fieles, o la dan de una manera parcial, amputada y fuera de su contexto. Y la verdad, para ser la verdad, tiene que ser toda, tiene que ser total, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que Dios es el mismo Dios de todas las religiones, pues es falso, porque el Dios verdadero es trinitario. Entonces, si yo le quito a Dios ese concepto de que es trinitario, pues no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Y hoy los ecumenistas dicen, no, es que tenemos el mismo Dios. Ni los judíos ni el Islam reconocen la Santísima Trinidad, pero es un aspecto esencial de la naturaleza divina. Si yo niego que es trinitario, pues no es el mismo Dios, es otro Dios. Entonces, esos conceptos la gente los acepta porque ya han perdido la noción de que la verdad es un absoluto. Hoy para la gente la verdad es un relativo.
es algo relativo a la armonía entre los hombres, a la paz, a muchas cosas que en realidad son dependientes de la verdad, debería. Entonces, es lo contrario, o sea, primero es la verdad y después lo demás. La paz, la verdadera paz viene de la verdad, pero hoy quieren hacer la paz a pesar de la verdad. Y eso no es verdadera paz. Es una paz que va a generar nuevos problemas, nuevos desórdenes, nuevas guerras, nuevos problemas, porque no está fundada en la verdad. Pero la paz cristiana siempre, siempre, siempre viene de la verdad. Ah, sí, pero yo quiero tener caridad con fulanito, con... Sí, entonces, pero no me intereso a los principios, a la enseñanza de la iglesia, a la verdadera enseñanza de la iglesia, y quiero tener paz y armonía, y según eso, caridad, entre comillas. ¿Es una falsa caridad? No es cierto, eso es una especie de sentimentalismo, de humanidad con los demás, pero no es verdad, paz cristiana. Santo Tomás decía eso: la paz es la tranquilidad del orden. Pero si es la tranquilidad del desorden, no es paz. Y si yo estoy en la tranquilidad del desorden, yo debo hacer la guerra para que haya la tranquilidad de la verdad. Porque la verdad es la única que da el orden, la única que inspira el orden. Entonces, ese concepto de la importancia de la verdad ya ha prácticamente desaparecido en muchas personas, y ellos se basan todo en una situación práctica. Yo hago esto porque esto me es cómodo, porque esto se me facilita, porque etcétera, pero son motivos prácticos, no son motivos de fe. Y ellos consideran que están bien, pero no. Antes que los motivos, todo está fundamentado en la fe, hasta las cosas más triviales de la vida. O sea, cuando una mamá le da de comer a su hijo, lo hace por motivos de fe, aunque sea una cosa prácticamente sensible, ¿verdad? Y todo es así, todo debería ser así, ¿verdad? Hasta cuando yo duermo, yo santifico el sueño antes de acostarme, porque rezo mis oraciones de la noche. El sueño es meritorio para una persona que tiene fe. Pero si duermen por dormir, porque están cansados, nada más, pues eso no tiene valor cristiano. Entonces, esa falta de fe ha hecho muchísimo daño al cristianismo. Y por eso, por ejemplo, cuando se ha comenzado cuando yo quito una sola verdad de la fe de mi religión, ya no es mi religión, es otra religión. Por ejemplo, ha habido herejes que negaron un solo dogma, y la iglesia los excomulgó, la verdadera iglesia, que antes excomulgaba. Y entonces esa persona ya no era católica, aunque dijera todo lo demás bien, pero negó una sola verdad de la fe. Es que la verdad es un absoluto, no se toca, no se puede tocar un poquito acá o nada, tiene que tomarse absolutamente, completamente. Y si yo niego una sola verdad de la fe, ya no soy católico, ya no voy al cielo, estoy excluido del cielo. Y vean la historia de la iglesia, mucha gente que eran herejes, que negaron un solo dogma, una sola verdad de la fe, y ya entonces cuando una persona se aleja de la fe, hay que alejarse de ella, porque nos puede contaminar, nos puede traer sus ideas. No, es que yo estoy en un plan de amistad. No estamos en plan de amistad. San Pablo dice que hay que alejarse de las personas que que están en el error. Hay que alejarse, porque esas nos tratan de jalar a su punto de vista. Hay que alejarse de ellas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que comenzó a hacer excepciones en la doctrina aquí y allá,
Entonces hay herejías en el Concilio Vaticano II. Si se ve la declaración de la libertad religiosa y la que decía el Concilio Vaticano I en el sílabus, hay una contradicción. Si uno pone las dos frases juntas, son contradictorias. Quiere decir que una es verdad y una es falsa, ¿verdad? Entonces ya hay eso de la negación, la cuestión de la libertad religiosa en el Concilio Vaticano II. Entonces, si ya se atrevieron a negar algo aquí, a negar algo allá, y además es todo un estado de ánimo. O sea, Monseñor Lefebvre decía, no es posible aceptar el concilio porque no es solo una cuestión de que dijo algo que erróneo aquí o allá, aunque haya decidido en otros lugares cosas verdaderas, pero es que es un estado de ánimo. Todos los documentos conciliares respiran un estado de espíritu, un estado de optimismo, de esa apertura al mundo, de esa conciliación con el mundo moderno. Y ese espíritu, aunque digan cosas verdaderas de la fe, pero solo ese espíritu ya es negativo. Y por eso Monseñor Lefebvre dice, no, es que ese concilio hay que alejarse de él en bloque, o sea, no podemos aceptar. Y Monseñor Lefebvre nunca citaba en sus sermones, en sus conferencias, no citaba al concilio como un criterio de autoridad. O sea, no los ponía a decir, bueno, para apoyar lo que estoy diciendo ahorita voy a citar a Juan 23. No, nunca lo hacía. Porque todo el concilio ya está, ¿cómo se dice? Bajo una sospecha. Entonces no podemos recurrir al magisterio del Concilio Vaticano II para regular nuestra vida cristiana, porque hay una sospecha en todo. Entonces nosotros recurrimos al magisterio anterior, al magisterio de Pío XII, de todos los papas, ¿verdad? Que de hecho es contradictorio, pero algunos no lo ven, pero sí es contradictorio. Entonces no podemos recurrir a ese magisterio nuevo en ningún caso. Y Monseñor Lefebvre nos dejó el ejemplo, con el solo ejemplo pues ya es muy evidente. Y él nunca recurría. Ahora vemos, por ejemplo, el documento que sacaron en la fraternidad para apoyar que puede ser lícito recibir las vacunas, las famosas vacunas tan peligrosas. Y ahí se sirvieron de un texto de la Iglesia Oficial actual para apoyar a la argumentación que ellos nos dan en ese documento. Entonces se sirven de un documento del Magisterio Conciliar oficialmente, no es así que no, lo dicen ahí. Y eso está mal, que digan que ellos son hijos de Monseñor Lefebvre, pero no están siguiendo su ejemplo. Es fácil decir, yo soy católico, pero voy a ser un ecumenista, yo voy a hacer eso, pero soy católico. No es así. Están traicionando a Monseñor Lefebvre en ese punto, pero no es el único. Entonces, es que ya están utilizando el magisterio conciliar como un criterio de autoridad. Ya todo el magisterio conciliar está bajo esa duda, bajo esa sospecha de error. Y ya, por lo mismo, ya no lo podemos usar en nuestra vida cotidiana como criterio de autoridad, en ningún caso. Y si algo, digamos, por ejemplo, tal obispo dijo algo positivo, es que yo digo que dijo algo positivo porque lo comparo siempre con lo que dijo el magisterio precedente. Y es la manera que sé que él dijo algo positivo. Pero nunca me voy a servir de ese magisterio, de ese obispo, pongamos, para enseñar hoy, porque de todos modos hay que checar, hay que verificar que sea conforme a la doctrina de siempre. Pero todo el magisterio conciliar está bajo sospecha. Todo.
Entonces, no es el único caso de que ellos hacen eso en la fraternidad, hay más. Entonces la verdad es cierto, podemos volvernos un poco teóricos y hablar de la verdad de una manera un poco cerebral, un poco intelectual solamente, pero no, la verdad de Dios no es eso. La verdad, la verdad de Cristo es también su ejemplo. Cuando yo digo ¿cómo debo comportarme? Pues yo veo el ejemplo de Jesucristo. Esa es la verdad. Entonces, la verdad no es solo una cuestión teórica, una cuestión de libros, no, es una cuestión práctica. Y si yo hago algo que no es conforme a la verdad, yo estoy negando la verdad. Entonces no estoy adhiriendo a toda la verdad. Por eso la práctica es muy importante en la vida cristiana. Cuando yo me comporto de otra manera y como digo que pienso, entonces no estoy aceptando bien la verdad. No forzosamente la estoy negando, no digo eso, pero de cierta manera estoy en pugna con la verdad, porque no soy lógico con mis actos, ¿verdad? Por eso el problema del catolicismo liberal es que son católicos que son ilógicos, que son inconsecuentes, que no son que en la práctica no son realmente fieles a lo que ellos dicen pensar, y que en la práctica quieren conciliar el mundo moderno con la religión católica, lo cual es una incoherencia, es una tontería, no es posible. Entonces ya viven una manera que no corresponde plenamente a la fe, y ese catolicismo liberal ha hecho muchísimo daño a la Iglesia. Por eso fue posible el concilio, es que eso ya venía de antes. El catolicismo liberal comenzó en Francia, de ahí viene. Y ese catolicismo liberal es una actitud, son actitudes que a veces las personas dicen, no, pues yo soy tradicionalista, sí, pero tus actos. Entonces, en esos tiempos, en el siglo XIX, los católicos verdaderos y los católicos liberales tuvieron verdaderas batallas, porque unos querían hacer una cosa y otros querían hacer otra. Y en Monsieur Lefebvre hay una obra que se llama Historia del Catolicismo Liberal, de un señor que se llama Barbier. No sé si era sacerdote, pero él escribió esa historia. Y Monsieur Lefebvre al final de su vida dijo, si yo hubiera leído este libro antes, yo hubiera hecho la fraternidad de otra manera, tal vez más contrarrevolucionaria, tal vez más antiliberal, porque la crisis de la fraternidad hoy es una crisis de catolicismo liberal, de católicos que quieren arreglar las cosas con el mundo, que quieren respeto humano, falta de convicción, falta de entereza, falta de consecuencia en los actos, ¿verdad? Entonces eso falsea nuestra religión, y eso destruye la religión católica. Por eso fue posible el Concilio Vaticano II, porque ya estaba preparado el terreno, sobre todo en Europa, con este catolicismo liberal, tal como el famoso Maritain, que era el teólogo, que era un laico, pero era el teólogo de Pablo VI, que lo consideraba su maestro, pero era un liberal. Y los liberales son capaces de hacer discursos muy bonitos sobre la religión, muy poéticos, ¿verdad? Como ¿cómo se llamaba ese jesuita que hizo esa teología, Teilhard de Chardin, que hacía una teología muy poética, pero era completamente herética? Pero era bonito su discurso, ¿no? O sea, la gente, pues qué bonito es vamos a... Y muchos lo seguían, en el clero también. Ese liberalismo católico que quiere reconciliarse con este mundo moderno, que es una suma de errores que nos vienen desde el Renacimiento. Podemos añadir el protestantismo, podemos añadir el subjetivismo, podemos añadir el socialismo, y toda esa suma de errores ha hecho un fermento.
Y los católicos están contaminados de ese espíritu. Los que se quieren despertar, no. Pero a otros no quieren, o sea, quieren convivir con este mundo, como el cardenal Ratzinger, que dijo, el problema de los años 60, es decir, del concilio, fue de reconciliar la Iglesia con 2 siglos de cultura liberal. Es gravísimo que haya dicho eso. Y ahí se ve, él lo dijo públicamente, y ahí se ve que Ratzinger es un católico liberal. Y eso lleva a la herejía. O sea, yo no digo que un católico liberal sea un hereje, pero eso lleva a la herejía. Tal vez ahorita no, pero después sí. Entonces, cuando uno ve el peligro que acecha, hay que reaccionar antes de que pase. Por eso en la fraternidad se ha tomado una línea que lleva a eso, y bueno, pues hay que reaccionar antes. Y Monseñor Lefebvre fue muy claro con ese tipo de acuerdos con Roma. Él decía, mejor no tener misa que ir a esas misas de católicos acuerdistas, no ir a esas misas, o como por ejemplo la Fraternidad San Pedro, no hay que ir a esas misas, mejor digan su rosario, pero no vayan. Es que no es solo la misa, es también el ambiente, es la pastoral, y se contaminan y se vuelven liberales, más de lo que son. Porque hay varios grados de liberalismo católico, hay unos que son solo una tendencia, otro es una práctica, y otro es realmente doctrinal. Entonces todos podemos tener algo de eso, porque somos hijos de este siglo, y estamos contaminados. Pero lo que cuenta es que haya una reacción, decir, bueno, yo quiero curarme esta enfermedad, o sea, es lo que cuenta. Entonces debemos reaccionar a ese problema del liberalismo católico. Monseñor Lefebvre lo entendió más bien al final de su vida, y como diciendo, si yo hubiera entendido este problema antes, yo hubiera hecho la fraternidad de otra manera, yo tal vez hubiera formado mis sacerdotes de otra manera. Pero yo pienso que eso es una de las razones por la cual hoy la fraternidad está en crisis. Que digan que no, es que sí, porque hay unas bonitas misas, no es suficiente. Nuestra religión es ante todo la verdad de Cristo, la manifestación de Cristo, la adhesión a su enseñanza, al dogma, a la verdad. Y lo demás es accesorio, o sea, es para ayudarnos a acercar. Incluso la misa Jesucristo murió en la cruz para llevarnos a su verdad, para conquistarnos a nuestras almas, a la verdad de Dios. Por eso murió. O sea, quiere decir que es un medio, no es el fin. La cruz no es un fin, es un medio. Los sacramentos, la misa, todo el aspecto estético, porque en la fraternidad les gusta mucho lo estético, lo bonito al oído, a la vista. Eso la Iglesia lo quiere como un medio, no como un fin. El fin es la doctrina, conocer a Dios, amar a Dios, pero yo no puedo amar a Dios si no lo conozco. Así que el amor está intrínsecamente ligado a la verdad. Aunque sea amor, pero no es posible el amor si no hay verdad. ¿Qué amo? Pues lo que conozco. Y si no conozco nada, pues no puedo amar. Pero ¿qué conozco? La verdad. Lo que es verdadero, lo que es justo. Entonces debemos curarnos de esa mentalidad que el hombre, lo que hace la verdadera dignidad del hombre no es como lo dice el Concilio Vaticano II. Nuestra verdadera dignidad es nuestra sumisión a Dios, y cuando yo me someto a Dios ya soy digno porque soy un hijo de Dios. Pero no es porque soy hombre, no es porque soy hombre. Es el hombre que se somete a Dios, es el que tiene dignidad. Y el que no se somete a Dios no tiene dignidad, sino en el sentido de que está llamado a esa dignidad, y en ese sentido se puede decir que tiene dignidad porque tiene la vocación a esa dignidad. Pero cuando realmente uno es digno, es cuando uno tiene la gracia de Dios, porque está unido a Dios por la fe, la esperanza, la caridad. Entonces ahí sí tiene dignidad. De hecho, que hay personas que son seres humanos,
que van al infierno. ¿Por qué? Porque no tienen dignidad, no son dignos de nada. Pero ¿quiénes van al cielo? Los que tienen fe, los que tienen esperanza, los que tienen caridad, son los que van al cielo, porque tienen dignidad, es decir, son dignos de ir al cielo, son dignos de algo bueno. Y los que van al infierno pues no son dignos de nada bueno, porque en el infierno no hay nada bueno. Es el mal en toda su dimensión, el infierno. Pues sí, porque no se acepta, todo está en el fondo, es esa sumisión a la fe, ¿verdad? Por eso veamos la vida de los santos, sobre todo de los primeros siglos, que daban su vida siempre por cuestiones de fe. Es que niega esto o aquello. Decían, no, aunque me maten. Y los mataban por no poner un granito de incienso a un ídolo, un granito. Pero es que no es el granito, es que yo estoy negando al verdadero Dios si hago eso. Es un motivo de fe. Y por eso dieron su vida. No, hoy no, es que dicen, no, es que no vamos a crear problemas y vamos a aceptar este compromiso, vamos a aceptar este otro compromiso, como hicieron el Vaticano II con los países comunistas, hicieron acuerdos secretos con los países ateos. Es más que un granito de incienso eso, con los que persiguen a la iglesia. Por eso hoy está la iglesia no se levanta y el comunismo está tomando todo. Pero no hay suficiente entereza en el clero, ¿verdad? Ese es el problema, porque no son intransigentes a nivel de la doctrina, son intransigentes tal vez en otras cosas, y por eso el Papa en sus discursos habla de la pobreza, del sufrimiento. Sí, eso es algo real, pero si arreglamos primero nuestra fe, todo eso se va a arreglar, todo lo demás sigue. Entonces hay una lógica en las cosas, y los que no tienen mucha fe no le ven la importancia a los principios, no le ven la importancia a los principios de la fe. Por eso transigir constantemente. Entonces pensemos en este misterio de la Epifanía. Estamos viviendo ese tiempo, es el segundo domingo de Epifanía. Pensemos en ese misterio de la manifestación de Dios y que debemos recibirlo, ¿verdad? Como dice el Evangelio, el último Evangelio de la misa, Jesús se manifestó y algunos no lo recibieron. Entonces, pensemos a qué punto nosotros debemos aceptar a nuestro Señor, no solo su persona, claro, sí, pero también su enseñanza y su práctica, su ejemplo. Es lo que le pedimos a Nuestra Señora en este día y toda nuestra vida. Por favor, tomemos nota de estas verdades para vivir una vida cristiana verdadera. Y si nos consideramos tradicionalistas, no es simplemente el título con una especie de piedad que no es suficiente, sino todo el aspecto, toda la vida cristiana en su totalidad, porque un solo pecado puede llevarnos al infierno, un pecado mortal. Así que la vida cristiana se toma siempre en su totalidad. Vamos a pedir al corazón inmaculado de María, gracias al cual Jesucristo hizo ese primer milagro de las bodas de Caná, porque la Virgen María se lo pidió, se lo sugirió, y es el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se manifestó de esa manera al pueblo judío haciendo este milagro. Así que Jesucristo se manifiesta en nuestras almas por la mediación del corazón inmaculado de María. Si nosotros no somos capaces, si no tenemos todo, si no somos débiles, pues pidámosle a este corazón que nos ayude, que nuestra agua se vuelva vino, por la intercesión de la Virgen María. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.